hombre interior sea alimentado en la oración, en la búsqueda, en la palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque estamos, Señor, agradecidos contigo. Y agradecidos contigo porque, Señor, cada vez que te buscamos, allí estás. Cada vez que nosotros clamamos a ti, allí tú estás, Señor. Señor, y yo creo en el nombre de Jesús que nosotros nunca, nunca, nunca volvemos a ser los mismos, Señor, sino que tú estás ahí, Señor, transformándonos a tu imagen, Señor, haciéndonos lo que tú siempre has soñado, Señor, que nosotros seamos hechos a tu imagen y semejanza. Señor, que el poder de esa redención tuya sea un poder completo, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por todos los amigos y los hermanos que están aquí conectados, por los que han de conectarse. Señor, oro por la señal, oro por el internet, Señor amado, de cada uno de mis hermanos, para que no tengan problemas con sus internet, Señor, sino que puedan conectarse correctamente, Señor. Consagramos esta sala a ti, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, Señor, esta mañana consagro mi vida. Este día consagro mi vida una vez más a ti, Señor. Este día una vez más, Señor amado, proclamo que tú eres el Señor de mi vida. Y lo digo en voz alta porque mi alma tiene que escucharlo, mi cuerpo tiene que escuchar. En el nombre de Jesús, que todo mi ser te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Padre. Vamos entonces esta mañana a empezar con la palabra de Dios y vamos a dejar que el pastor Miguel sea el que nos traiga la palabra en esta mañana, en el nombre del Señor. Adelante. Amén, gloria al Señor. Damos nuevamente gracias a Dios porque nos permite hoy estar aquí y nos da una nueva oportunidad de unidos llegar ante su presencia y poder contemplar su gracia, su poder en esta nueva semana que empezamos. Eh, Hoy quiero que hablemos un poco y sigamos con nuestro tema y es cómo el Señor nos ha bendecido y cómo el Señor Jesús nos ha compartido esas bendiciones de la gracia, esas riquezas de la gracia que Jesús obtuvo para nosotros y ganó para nosotros. Hoy, cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, necesitamos o tenemos el deseo siempre de ser aceptados, ¿no? De hecho, nosotros sí fuimos creados para vivir en sociedad. Nacemos en una familia, luego vamos al colegio, y tenemos grupos de amigos, tenemos un salón de clase, luego vamos a la universidad, igualmente somos seres sociables. Luego pasamos y si trabajamos en una empresa, formamos equipos de trabajos. Y así sucesivamente, siempre estamos formando equipos de trabajo. Luego conformamos un hogar y también necesitamos vivir en familia, en comunidad. Y siempre estamos buscando tener una segunda opinión. Aún Jesús mismo en una ocasión le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente quién soy? ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan que soy? Y eso está bien, siempre estamos buscando la aceptación y la aprobación de las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Y aún nosotros los esposos siempre le preguntamos a nuestra pareja, ¿cómo me veo? Y viceversa, ¿no? ¿Cómo crees que estoy? Y siempre, ¿por qué? Porque estamos buscando una segunda opinión. Pero ¿cuándo esto se vuelve un problema para nosotros?
cuando perdemos la libertad y cuando perdemos nosotros aún la autoestima por querer agradar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Cuando a veces estamos siendo presionados por, por el mundo o por un grupo en específico y este nos hace tomar decisiones incorrectas. Recordemos la historia de, de un hombre llamado Aarón. ¿Recuerdan quién era Aarón? El compañero que siempre estuvo con Moisés, siempre caminó con Moisés, vio la gloria de Dios. Cómo este hombre fue llamado de una forma extraordinaria para cumplir una misión especial y era guiar al pueblo de Israel hasta la tierra que Dios le había prometido, aquella tierra que fluía leche y miel. En una ocasión, Moisés sube al monte para hablar con el Señor, para recibir instrucciones, para escribir las tablas de la ley. Y el pueblo empieza a desesperarse porque Moisés no baja de allá del monte. Y como estaban tan desesperados, empezaron y le dijeron, Aarón, levántate, porque Moisés pareciera que no va a volver. Entonces, haznos becerros de oro de fundición. Y este hombre, recibiendo la presión del pueblo, toma una decisión incorrecta. Luego de haber creído en el Señor, visto las maravillas del Señor, siendo el portador de la gloria de Dios en ese momento, toma una decisión incorrecta. ¿Basado a qué? Buscando a una aceptación de un grupo de personas. Igualmente hoy nosotros muchas veces no nos afirmamos en el Señor porque no queremos o queremos más bien encajar en este mundo y recibir la aceptación de nuestros compañeros de empresa. A veces somos unos en la iglesia y otros en los grupos sociales porque siempre estamos buscando aceptación. Pero yo te tengo hoy una buena noticia. Una de las grandes riquezas de la gracia es que nosotros somos aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos hoy a compartir en esta mañana. Para mí, yo pensaría que esta posición ante los ojos de Dios podía ser tan elevada o definitiva, y es que el creyente es aceptado en el amado. Vamos a ir a las Escrituras, al libro de Efesios, en el capítulo 1, en su versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Jesús para nosotros ganó una relación con el Padre. Hemos dicho, antes éramos enemigos, ahora somos cercanos por la muerte de Jesús. Somos aceptos en el amado. Hoy, quizás si estás viviendo o estás padeciendo o sufriendo esta condición de querer ser aceptado por los demás y haciendo cosas para ser aceptados por los demás y vives esclavo de tu condición porque quieres ser aceptado, ni siquiera tienes una opinión válida porque quieres que la gente te acepte. El Señor quiere recordarte que ya tú fuiste aceptado, que ya tú fuiste aceptada, pero no por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Fuimos aceptados en Jesús, fuimos aceptados por Jesús en el Padre, ¿no? Entonces, porque Él dice, Él nos hizo aceptos en el amado. Y no solo somos aceptados, somos amados por el Señor. Entonces, es una de las riquezas que el Señor nos da a nosotros. Y este aspecto no solamente proclama el hecho maravilloso de que el cristiano es aceptado, sino que fundamenta esta aceptación en la posición que Cristo ocupa. No solo somos aceptados, sino que es el fundamento de la base del cristiano. Pero te has preguntado, bueno, pero ¿cómo así? Y encontramos a muchas personas que dicen,
¿Cómo así que yo soy aceptado por el Señor? ¿Cómo así que siendo yo tan pecador, Cristo me ama tanto, cometiendo tantos errores? Pero te recuerdo, no tiene que ver con los méritos de nosotros como personas, sino con lo que Cristo ganó para nosotros en aquella cruz. Somos aceptados a través de Cristo. Por eso podemos llegar en oración confiadamente hoy y decirle, Padre, ayúdame, Padre, socórreme, Padre, perdóname. ¿Por qué? Porque somos aceptados en Cristo. Como cualquier miembro está unido a un cuerpo y participa de todo lo que el cuerpo hace. De hecho, la Escritura dice que que si un miembro se golpea, todo el cuerpo se duele. Asimismo, nosotros como cristianos, estando unidos a Cristo, perteneciendo al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, participamos de todo lo que Cristo es. Participamos de todo lo que Cristo es hoy para nosotros, porque somos aceptados en el amado. Por eso siempre decimos que cuando el Padre ve a Cristo, ¿cierto? A través de nosotros nos hace aceptos, nos hace justos, nos ve amados, nos ve restaurados, nos ve santificados. Por eso ahí tenemos hoy justamente que hablar de la santificación. ¿Por qué? Porque si somos aceptados, necesitamos ser santos. Ayer hablábamos también acerca de esto y decíamos que nosotros somos santos y que las dos cosas que pide el Señor de nosotros como cristianos es la santificación y la perfección. Y nos preguntábamos, pero ¿cómo así que santos aquí en la tierra y cómo que así que perfectos aquí en la tierra? Si yo cometo errores todos los días, si yo me equivoco todos los días, ¿cómo así que santos? Pero recuerden nuevamente que no tiene que ver con lo que yo hago, sino que con lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La Biblia dice que Cristo ganó para nosotros esa santificación. Nosotros de ninguna forma podíamos presentarnos delante de Dios, porque ante el Dios Santo nosotros tenemos que presentarnos sin mancha y sin arruga. Nosotros ante Dios, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No hay ninguna forma de acercarnos a Dios por nuestra condición. Se nos ha enseñado por años de que usted tiene que vivir como un santo, de que usted tiene que ser santo, que usted no puede equivocarse. Y por eso hoy vemos cristianos que viven una vida doble, que viven una vida en la iglesia y una vida afuera, porque siempre vivimos aparentando lo que no somos, porque queremos mostrar nuestra santidad exteriormente, pero no interiormente. Pero la santificación no tiene que ver con lo que yo muestro, sino con lo que Cristo hizo por mí en aquella cruz. Quizás usted hoy se vive frustrando y dice, pero es que yo quiero hacerlo. De hecho, uno habla con personas y le dice, Cristo te ama. Cristo tiene un plan para ti. Y dice, no, hasta que yo no quite esto, no renuncie a esto, hasta que yo no haga esto, no voy a llegar a la iglesia. Pero la buena noticia es que la santificación, repito, no tiene que ver con mis actos. No tiene que ver con lo que yo hago o deje de hacer. Tiene que ver con la posición que Jesús ganó para nosotros. Y es la posición de santos. Yo les dije la vez pasada, si Jesús determina venir por la iglesia hoy y por mí hoy, nosotros vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo santo a través de lo que Él ganó en la cruz por nosotros. Es decir, que puedes decir que eres santo. Sí, hoy eres santo. Pero si acabé de pecar o voy a pecar, no importa. Él ya lo ganó. Recuerda, Él nos hizo aceptos en el amado. Él ganó para nosotros una santidad. No pretenda ser lo que no eres. Pretende agradar al Padre.
pretende amar al Señor y Él te hará santo. Ok, entonces lo que hago resulta de lo que Él hizo por mí y de lo que Él está haciendo interiormente. Claro que sí. Si has sido escogido y has sido unido a Cristo y hoy tienes su naturaleza, entonces actúas en relación a eso. Pero si dependiésemos de nuestro actuar, de nuestro caminar, de nuestro pensar, viviríamos frustrados todo el tiempo, porque es Cristo quien nos santificó. Así como Cristo se santificó a sí mismo al llegar a ser Salvador de los perdidos, con todo lo que esto implicaba, porque recuerda que santificación tiene un concepto o santidad, ¿cierto? Santificados tiene que ver con un concepto diferente a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que santidad tiene que ver, o santificación tiene que ver con que tenemos una aureola en nuestra cabeza y no fallamos. Tiene que ver con otro concepto. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 19. Dice así, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí ¿de qué habla aquí esta expresión cuando dice yo me santifico a mí mismo? Tiene que ver con la misión que Jesús vino a hacer por nosotros. Aquí tiene que ver con lo que Jesús le fue otorgado al venir a esta tierra y fue a morir por nosotros. Tuvo un trabajo especial y dice, para que también ellos sean santificados en tu verdad, para que ellos tengan un propósito de vida también. Entonces la santificación tiene que ver más no con un cambio de moral, sino con el medio que Dios usó para nosotros para limpiarnos, para librarnos de la misma muerte. Recuerda que santidad tiene o puede ser definido como separación de una persona o cosa. ¿Es ponerse aparte o tiene que ver con una clasificación? Entonces Jesús mismo fue separado para Dios, para una misión, igual que tú y yo. Fuimos separados para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Fuimos escogidos. Por eso, mis hermanos, no nos dejemos esclavizar por la aceptación de los demás. Permitamos ser aceptados por Dios a través de Cristo, reconciliándonos con Cristo. Fuimos separados y eso es lo más importante. Fuimos puestos aparte y tenemos hoy una clasificación en el Señor. Así que no se entristezca si hoy no puede cumplir la norma, si hoy no puede cumplir un rito. Permita que Cristo le santifique, porque ya Él lo hizo, lo escogió, lo separó desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Hoy podemos gozar de esta santificación por los méritos de Cristo. Y hoy es necesario que revisemos Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, que dice así: y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Repito este texto, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nos hemos preguntado, pero ¿cómo así que santificados y justificados le dice Pablo a los corintios si él mismo les estaba llamando la atención por lo que estaban haciendo o cómo estaban actuando? Pero nuevamente es de entender que no era por lo que ellos estaban haciendo, sino por el título de Cristo, por lo que Cristo había ganado. Dice, y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados. Ya tú y yo hemos sido lavados del pecado. Ya tú y yo hemos sido santificados. Ya tú y yo hemos sido justificados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios.
hemos sido lavados y purificados. Y hoy podemos gozar de esta grande riqueza de la gracia. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Porque a veces pensamos que nosotros seremos santificados solo cuando Cristo venga o solo cuando pasemos del estado de vida a la muerte. No, tú eres santo y yo soy santo ahora, en este preciso momento, por lo que Cristo ganó. Mira lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentarla aquí en la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quizás algunos podemos confundirnos con estos textos, pero no tiene que ver con esta santidad de la que yo estoy hablando hoy. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 también nos dice algo parecido y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Ok, esto es una glorificación para la iglesia, para nosotros, ¿no? Al final de los tiempos, todos seremos glorificados por haber creído en Jesús. Pero hoy nosotros gozamos de la santidad que Cristo ganó para nosotros, o de la santificación. Entonces, cuando se sientas abrumado, angustiado, angustiada, porque no puedes hacer lo que quieres, porque como dijo en una ocasión el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Yo qué hago, Señor? Y encontramos a muchas personas queriendo cambiar, queriendo ser diferentes, marcar la diferencia, pero no lo logran porque están luchando en su propia fuerza. Pero cuando te sientas frustrado por esto, mis hermanos, no acuérdense y recuerden que Cristo ganó para nosotros una santificación, y somos santos no por los méritos nuestros, sino porque Cristo murió por nosotros. Así que esto nos liberta, ¿no? Esto nos hace libres de esa culpa, de esa condición de culpabilidad que llevamos en nuestros hombros y de aquello que nos impone la religión. Y es de que yo necesito mostrarme como no soy, que yo necesito aparentar lo que no soy. Usted no necesita aparentar lo que no es. Busque de Cristo, viva en Cristo, únase a Cristo y viva la vida de Cristo, y Él se encargará de empezar a cambiar tu moral, de empezar a cambiar tu forma de hablar. Él se encargará de transformar tu forma de vestir, de transformar tu forma de hacer las cosas, porque es Cristo en mí, actuando en mí. Quítate esa frazadita, como le llaman en algunas partes, esa carga pesada o esa carga que llevas del pecado. Libérate, vive la vida de Cristo. Preguntaba en una ocasión y les decía: ¿ustedes creen que el evangelio es fácil o difícil? ¿O será que el evangelio es una carga pesada? Y la mayoría dice: no, no, es que vivir el evangelio es muy duro. Es que caminar en el Señor, uy, no, esto es tan pesado. Pero la Biblia dice que vivir en Él es fácil, es ligera la carga en el Señor. Pero cuando no vives la vida para agradar a los demás, sino que vives la vida de Cristo. Y cuando Cristo vive en mí, Él da tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Es decir, que no depende ni siquiera de mi deseo de agradar a Dios, sino de lo que Él está haciendo en mi interior para que yo pueda agradar al Padre a través de lo que Él hizo en la cruz. Si estás sufriendo con el alcohol, si estás viviendo una situación hoy que sientes que es imposible de sobrellevar, la Biblia es clara y dice: pónmela en mis manos, que yo te dirijo, que yo te gobierno. A veces cantamos en las iglesias: oh sana, oh sana, oh sana, y le estamos diciendo: Señor, gobierna hoy, gobierna mi casa, gobierna mi vida, Señor. Pero no lo dejamos gobernar.
Déjalo que gobierne tu vida. Déjalo, solo dile, Señor, obra. Yo no tengo que hacer nada aquí, Señor. Obra en mi interior para yo ser una muestra de la santificación, de ser santo en el Señor. Así que en esta mañana vamos a hacer un ejercicio y vamos a decirle, Señor, te entrego todos mis esfuerzos. Han sido vanos. Toda mi, todo lo que he hecho por años tratando de cambiar mi estilo de vida, mis pensamientos, ya esto me tiene cansado, Señor. Yo quiero que tú seas el que obres en mi vida, Señor. El que tú seas, Señor, el que estés trabajando en mi interior. Ya basta de llevar una vida de apariencia, tratando de mostrar lo que no soy. Uno en el púlpito, uno en la iglesia, otro en mi casa, otro en el lugar de trabajo, otro, Señor, y siendo una persona que realmente no soy. Yo quiero ser lo que tú has planeado para mí, pero hazlo interiormente en mí. Santifícame, sepárame, ponme aparte, clasifícame, Señor, porque ya no podemos ser los mismos. Si tú estás en mí, entonces el pecado ha muerto. Entonces soy un muerto más al mundo, a la carne, a los deseos, y vivo para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.